Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con nuestra conversación sobre la categoría de género como útil para el análisis histórico, pero más allá de verlo como en representación de la relación a la historia, vamos a abrir la discusión hacia diferentes ciencias sociales con la palabra de mis compañeros. Mi nombre es Laura Olvera y mis compañeros son... Soy Francisca Lozano, soy licenciada en Artes Visuales. Juan Carlos Díaz López, soy licenciado en Derecho. Y yo soy Felipe de Anda, también licenciado en Derecho. La primera pregunta que vamos a plantear en esta mesa va a ser ¿qué se entiende como categoría analítica relacionado al género? ¿Quién empieza? Vale. A ver, tú, Felipe, empieza. Bueno, yo como categoría analítica entiendo respecto a lo del género, es una parte que nos da, bueno, que se abre este concepto para dar identidad a ciertos grupos que se puede reproducir en diferentes estratos o categorías culturales, en el cual nos da esa apertura y esa posibilidad de poder, mediante la semántica, poder entender más, como más nuestra esencia como humanos y poder entender más en nuestro entorno. Pues creo que funciona como una categoría que en algún punto se vio útil para poder precisamente como enfocarse hacia algunos aspectos más específicos de la humanidad, para no poder distinguir algunas características diferentes entre toda la humanidad, no como algo homogéneo, ¿no? Y desde ahí poder tanto analizar hacia lo que se ha venido escribiendo en la historia, como analizar desde las ciencias duras también, considerando características diferentes. Claro, yo considero que ahí era interesante valorar que el término de género venía como también de un principio básico que era tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Entonces, el dotar de características específicas a determinados grupos permitía de alguna manera poder tratarlos de una forma particular a las necesidades que debería de conllevar o que socialmente creíamos que conllevaba cada una de las divisiones, ¿no? Que al final del día creo que más o menos sigue siendo esta misma concepción. La única diferencia es que se está aperturando a otras posibilidades, ya no solamente a las características que eran dos, sino que ahora ya hay esta nueva apertura, pero también en función de lo mismo, ¿no? En función de decir, bueno, es que hay que tratar diferente a los diferentes, no en un sentido excluyente, sino en un sentido, por ejemplo, hablando desde el punto de vista del derecho, pues la justicia tendría que tomar en consideración cada una de las desigualdades o de las igualdades que comparten los grupos sociales para generar ahí una legislación que permita paliar esas desigualdades para tener como una tabla rasa de la cual partir como ciudadanos, ¿no? Yo creo que en la categoría de género es algo que sigue en construcción, que no podemos dar como una definición específica y determinada, sino que hay que ser conscientes que es algo que va a ir cambiando conforme las sociedades van también cambiando. Y justamente como investigadores sociales debemos tener como esta apertura a estos cambios, y creo que una de las partes esenciales o que llama la atención es cómo los abogados también ya son conscientes de este cambio, porque es una de las cosas que ha marcado una de las grandes distinciones y separaciones entre los géneros. Y no sé si ustedes quisieran abordar un poquito más sobre esta cuestión. Ahí, justamente en base a la lectura de Scott, ella cita a Rand Feld y dice, cito, necesitamos plantearnos la problemática de la igualdad
y desarrollar un marco igualitario que nos permita a nosotros y a nuestras diversas sociedades gestionar de forma equitativa las necesidades de la gente, incluyendo todos los géneros. Bueno, aquí lo pone hombres y mujeres, pero bueno, yo diría incluyendo todos los géneros, guardando en mente el efecto diferenciado que tiene la raza, la clase, la edad y otras limitaciones en las relaciones de poder. O sea, en realidad sí se necesita como si fuera una lupa más para poder examinar tanto lo que estamos haciendo, lo que estamos produciendo, lo que se ha hecho y se ha producido, y tanto la teoría como las acciones que pueden partir de reconocer las diferencias y por lo tanto las distintas necesidades, como decía Juan Carlos, o sea, tratar diferente porque tendrán distintas necesidades en algún momento cada una de esas categorías, ¿no? Bueno, yo creo que esta conceptualización del género es favorable, visto desde una perspectiva jurídica, porque en el derecho primero se da el hecho social o la actividad social y después se legisla. Y esta conceptualización de género que nos da un abanico a más perspectivas, puntos de vista, formas de vivir de los humanos, y en relación con los derechos humanos podemos buscar la equidad, no una igualdad sino una equidad, y poder, una vez que ya lo tenemos identificado, conceptualizado, buscar la juridicidad de esos seres humanos, de esas personas, de esos ciudadanos, para poder ser equitativos desde un Estado de Derecho. Yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo Felipe, porque ya no podemos quedarnos sesgados o separados, como por ejemplo al inicio el género inició únicamente con mujeres, y creo que el hoy hablar en una mesa donde compartamos opiniones entre hombres y mujeres y como sexo, permite apoyarnos como sociedades, porque al final de cuentas los cambios no los podemos hacer nada más unos cuantos, sino tenemos que trabajar en conjunto en esto que se llama equidad de género y ir como eliminando esas violencias de género que se siguen alimentando. Y creo que el punto aquí es el género, no solamente verlo como una categoría analítica teórica, sino tenemos que trasladarla a la construcción de las sociedades. Entonces es como de lo teórico implementarlo ahora a lo práctico. Sí, claro. A mí me llama la atención, ahora que vamos a hablar de género, en la mañana escuchaba un programa de radio. La verdad que tristemente no escuché todo el contexto, pero por ahí algún magistrado planteaba la posibilidad, que la verdad que no lo escuché correctamente, de la inclusión de género, ¿no? Y ese es el tema como lo de menos, ¿no? La reacción del público que llamaba al programa en contra de este tipo de acciones era así tremenda, ¿no? Así de, no, ¿cómo es posible que el magistrado esté pensando en la inclusión? ¿Cómo es posible que utilice ese lenguaje? ¿Cómo es posible que dé pie siquiera pensar que el Supremo Tribunal pueda dar pie a la apertura a otro género o a otra concepción? O sea, digo, no sé cuál era el tema central, sin embargo, lo que sí llama mucho la atención es cómo había este rechazo social, o por lo menos de la gente que estaba llamando al programa, tremendo y radical en contra de un posible cambio ante una cuestión, incluso meramente de nomenclatura, ¿no? O sea, que él pudiera referirse o que quisiera decir él en lugar de ella, en lugar de ella o ello, al final del día, ese punto específico creaba un caos y un conflicto terrible de la sociedad o de un grupo de la sociedad contra quien se atrevería a plantear esta cuestión, ¿no? Digo, eso al final del día nos deja ver ahí que la justicia está como entre estos dos puntos, o así lo veo yo, que al final del día es una máquina como lenta porque tiene que ir midiendo o mediando entre en lo que pareciera ser justo, ¿no? Como esta posibilidad de abrirnos a estos nuevos géneros, a comprender al otro en su característica, y el también entender a la otra parte de la sociedad que dice, no puedes cambiar porque eso no lo concibo como correcto, lo correcto es lo que está aquí, ¿no? Entonces, pues está ahí la justicia debatiendo y peleando, ¿no? Me imagino yo como una tortuga lenta que trata de avanzar, pero un grupo de gente dice, no, por ese lado no, tienes que ser siempre como lo había sido, y por otro lado, la cuestión más progresista que dice, no, sí es momento de comenzar a considerar, pero siempre esta batalla, ¿no? Terrible, ¿no? Creo que ahí una de las cuestiones difíciles de esta categoría y de este término es que está en juego muchas cuestiones morales
y por lo menos en nuestra sociedad, en la cultura en la que estamos, en Aguascalientes específicamente, en México, casi tal vez en general en México, implica un cambio de una postura moral un tanto dictada tal vez por la religión y también por las cuestiones que están en juego de poder. Y el hecho de empezar a nombrar la categoría sería importante porque deja en claro que está en todas partes. O sea, hasta ahorita nos parece más cómodo ignorar que existen más géneros y tratar de generalizar, ¿no? Y existe tanta molestia por el lenguaje incluyente, porque existan ahora, por ejemplo, en los nuevos nombramientos que se dieron en estos días aquí en Aguascalientes, que haya personas homosexuales con una bandera homosexual en el podium, que haya personas transgénero y que ya no se muestren ante cámaras tratando de ocultar algunas características físicas que ellos han determinado y que son diferentes a lo aceptado socialmente y moralmente. El hecho de dejar de esconderlo y nombrarlo implica pues ya muchos confrontamientos en los medios de comunicación y en los salones y en todas partes, pero pues si no se empieza a nombrar, si no se hace la categoría, si no se empieza a discutir de hasta dónde viene y hasta dónde no, pues no se va a dar, ¿no? A veces parece más sencillo solo generalizar para no complicarnos, pero gracias a la discusión y gracias al repensar, surge precisamente como, por ejemplo, aquí decía Scott, dice, el género ofrece una buena manera de pensar sobre la historia, sobre la forma en que se han constituido las jerarquías de la diferencia, las inclusiones y las exclusiones, y de teorizar la política. O sea, está metido en la política y está metido en las ciencias, como decía Haraway, y está metido en todas partes, el poder repensar lo que ya está y reconocer que tal vez hasta nosotros mismos, más bien, definitivamente yo y nosotros en nuestros discursos de hace 1, 3, 5, 10 años, no teníamos contempladas algunas cosas por no estar nombrándolo desde ahí, ¿no? Y esa importancia de volver a repensar lo que ya pensábamos y que como sociedad también lo hagamos, ¿no? Claro, bueno, yo creo que hay en ese ejercicio de pensar y de nombrar y de entender, pues nos da esa posibilidad de ir abriendo brecha, ¿no? Porque, bueno, yo leí hace un rato que estábamos viendo temas estos, acerca de cómo ha sido la inclusión de la mujer dentro de la justicia, particularmente la Suprema Corte, y pues es curioso que hasta el 1960 entrara la primera mujer como magistrado y que ahora en el 2022 tengamos 11 magistrados, de los cuales 2 son mujeres y 9 son hombres. Y pues sigue siendo un tema interesante, ¿no? Porque ¿cómo pensar entonces en la posibilidad de que otros géneros o de que de otros tipos quieran entrar a este pequeño círculo cerrado en el que se toman las grandes decisiones judiciales si no se ha logrado que se asuma el papel de la mujer, ¿no? Que sería como una primer escalón para ir tratando de entender todo esto, y apenas tenemos 2 de 11, ¿no? O sea, es difícil pensar una sociedad que legisla así, de esa forma, ¿no? Y que además se ve normal, o sea, nadie dice nada, o nadie dice nada por estos formas de elección de la Suprema Corte en la que se designan 3 hombres y vámonos, ¿no? O sea, es interesante. Entonces aquí la pregunta es cómo cambiar la concepción que se tiene de género como esta separación binaria. Ya nombró Kika este nombramiento, pero como científicos sociales, ¿qué más podemos aportar? Y bueno, yo creo que una de las bases que es necesaria cambiar radicalmente es la formación educativa, porque uno de los papeles normativos que constituye completamente la sociedad es la educación que reciben los niños, las niñas, los adolescentes, y el hecho de que empezamos a hablar de estas temáticas en un grupo que va a ir creciendo y al paso del tiempo las generaciones van reproduciendo culturalmente otras cuestiones, creo que es una pieza clave, porque nosotros como científicos sociales tenemos que haber un acercamiento también desde ese punto. Pero ¿qué más podemos hacer? Bueno, creo que en esta apertura conceptual del género, como lo dice ahorita Juan Carlos, para mucha gente es incómodo o es molesto porque va en contra de su estructura social que ya tienen muy arraigada y que difícilmente pueden cambiar. Pero como menciona ahorita Laura, es necesario perpetuar o empezar a hacer ese cambio conceptual en las nuevas generaciones,
y si generaciones ya más grandes también están abiertas al cambio, creo que es muy provechoso para generar ese puente, como decía Nietzsche, para el superhombre, a través del lenguaje, que no sea nuestra cárcel, sino que sea una apertura o que abra un nuevo camino, nuevas brechas para unas nuevas generaciones, y que no exista esta dicotomía solamente de hombre y de mujer y que sea hegemónico ese conocimiento, sino desde nosotros como investigadores sociales y tal vez como activistas sociales podemos generar ese cambio, tratando de explicar de cierta manera cómo esta conceptualización puede favorecer a la sociedad y cómo darle apertura a la equidad de género, ¿no? O a la igualdad de género, como dice nuestra Constitución en el artículo primero, no solamente que se quede ahí escrito en un libro, sino llevarlo a la práctica y poder exigirlo. Pues creo que como desde las ciencias sociales y en realidad desde cualquier parte, ya sea que se produzca algo de teoría o se hagan acciones, que siempre estamos haciendo una de las dos o ambas, el escuchar lo que está pasando a nuestro alrededor y en base a la escucha, pues reconocer los cambios y las necesidades que van surgiendo, y reconocer que yo pensaba de una manera pero que puedo cambiar mi manera de pensar en base a lo que yo escucho de otro y a sus necesidades. Tal vez a mí no me parece tan necesaria su postura, pero para él representa que le nombre de otra manera, le representa ejercer mayores derechos, más respeto, incluso a lo mejor si lo que busque es que se le vea como con más naturalidad, pues entonces darle esa naturalidad. Entonces creo que, bueno, desde las ciencias sociales, pues el reconocerlo y dejarlo claro y escrito, ¿no? Sea del tema del que estemos hablando, el género siempre lo atravesará de alguna manera u otra, entonces tratar de reconocerlo y por lo menos decir, como lo dijo Scott en varias ocasiones, o sea, por hoy, o sea, esto es lo que se conoce, ¿no? Pero siempre va a estar en un constante cambio, pero para que esté en un constante cambio tendríamos nosotros que estar escuchando ese cambio, o sea, estar abiertos a que va evolucionando y a que nosotros podemos evolucionar nuestro discurso también. Entonces tenemos que regresar al planteamiento fundamental de género, que nace como una reflexión crítica y creo que ese sería el punto al que deberíamos aspirar próximamente. Bueno, pues después de cortar nos dimos cuenta que todavía había algunas cosas de las que queremos hablar, queremos tal vez abordar unos temas y sacar unas conclusiones, entonces continuamos, todavía no nos despedimos y Francisca. Bueno, yo me quedo nada más pensando que la invención y la necesidad de esta categoría es una de un montón de categorías que en algún punto serían necesarias que estemos vigilando y tal vez al mismo tiempo, simultáneamente. O sea, y en palabras también de Scott dice, o sea, desde los otros grupos marginados de la historia por cuestión de raza, etnicidad, clase, género y todas las otras categorías que se nos puedan ocurrir. Y como han dicho otros autores, que la categoría sea cuando sea necesaria para poder buscar un beneficio para toda esa población, ¿no? Y cuando no sea necesario, pues entonces no se hace la categoría y se puede ver como un general. Entonces, como uno de varias revisiones que tendríamos que hacer a nuestro quehacer intelectual y a nuestras acciones. Bueno, yo a eso quisiera añadir que el lenguaje no lo veamos como una limitante o como una prisión, sino que no le tengamos miedo o afrenta a los nuevos conceptos que van surgiendo a través de la historia y la sociedad, sino que nos tengamos apertura a esos nuevos conceptos, ese lenguaje, que lo usemos como una herramienta para entendernos y para entenderlo a los demás, para vivir en un mundo más chido y que haya más equidad e igualdad, si así lo podemos ver, para todos, que nadie se sienta excluido o raciado, y que usemos ese lenguaje para una apertura amplia y no para una limitante.
Claro. Yo agregaría ahí un tema interesante también. Creo que esta distinción, esta nomenclatura, esta posibilidad, como dice Felipe, de este lenguaje incluyente en el sentido que se quiera ver, nos permite también observar como desde el pasado, como cuando se empezaron a hacer la normativa, siempre se hizo pensando que habían todos, pues, que se construía para todos, porque se pensaba como en lo plural, pero desde un punto de vista muy exclusivo. O sea, si al final del día el legislador era hombre y él pensaba que por el hecho de legislar pensando en derechos humanos y nomenclándolo así como genérico, pues alcanzaba a salpicar a todos la sociedad. Y la verdad que nunca fue así, ¿no? O sea, como no se visualizó a la mujer, pues nunca tampoco se le dio, o no se vieron esos puntos que necesitaba ser particular en la ley. Y creo que esta posibilidad de nomenclarlos a todos da también la posibilidad de decir, bueno, es que entonces en esta nueva normativa tendríamos que ser conscientes de que todos estos grupos o todos estos sectores requieren también que se les nombre y que se legisle para ellos, ¿no? Para incluirlos dentro de esto y no dar por hecho que por el puro genérico pues alcanza para todos, ¿no? Que ya tenemos más que claro que no es así, que nunca alcanzó para todos. Yo creo que al final de cuentas cómo influyó el género o sigue influyendo el género en las ciencias sociales da pista a la importancia que tiene, porque replanteó totalmente el conocimiento que se tenía. Se puso a la mesa géneros que no habían sido considerados anteriormente para las teorías, y creo que este es un punto de partida para comprender la importancia y relevancia, valga la redundancia, del género. Bueno, pues con esto creo que ahora sí cerramos este episodio. Déjenos en los comentarios lo que piensan, su postura, siempre con respeto, pero siempre abiertos a las ideas de todos. Y pues no olviden suscribirse, denle click y activen la campanita. Nos vemos en el siguiente debate.